Buenas tardes, ¿se escucha? No sé si me pueden verificar en el chat. Sí, Leo, se escucha. Bueno, me presento, soy Leonardo Salcedo, soy militante de la Franja Morada y bueno, agradecerle al doctor en primero de que quiso venir esta propuesta interesante para todos de aprendizaje. Así que bueno, decirles que estamos para cualquier cosa y también de que nuestra compañera Carla Bulacio va a ser la que se va a encargar de los mensajes que ustedes van a dejar, que ella al final los va a leer, así el doctor puede responderlos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, agradecerle, doctora, por la presencia, por la posibilidad de estar con nosotros hoy, esta tarde. Darle la bienvenida a todos los asistentes de lo largo y a lo ancho del país. Hay estudiantes, hay profesionales y bueno, gente amiga también. Presentarles al doctor Enrique Vítolo, al doctor Daniel Roque Vítolo, para quienes no lo conocen. De manera personal, muchos hemos estudiado y seguimos leyendo de sus libros, así que bueno, presentarles, él es profesor titular de la Cátedra de Derecho Comercial en la UBA, también es director del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho en la UBA, ex secretario general del Consejo Federal Agropecuario, director del Instituto de Derecho Económico Isaac Galperín de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, bueno, autor de la Ley de Quiebras y de numerosos artículos más y obras sobre derecho comercial, y bueno, un conferencista y un orgullo nacional para toda Latinoamérica de nuestro país. Así que, bueno, muy agradecido, doctor. Eh, la verdad que, bueno, es un gusto para nosotros poder tenerlo con nosotros hoy y espero que se sienta muy ameno la charla y que pronto podamos contar con usted de manera presencial cuando pase todo este problema de la pandemia para bueno, conocerlo y tenerlo un poco más de cerca. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, muy amables. A mí me parece que es un tiempo muy especial donde todos tenemos que estar conectados y tenemos que estar alineados, tratando de salir adelante en momentos tan difíciles para el mundo, para nuestro país, para las economías regionales, para todos los que hemos sido golpeados tan duramente por un episodio único que nadie imaginaba, que nadie esperaba, una pandemia que nosotros pensamos que nunca iba a llegar, porque recuerden ustedes, algunos son muy jóvenes, pero en el año 2009, cuando fue la última gran irrupción de una cepa de la gripe, que fue la gripe porcina, la Organización Mundial de la Salud en aquel momento pensó que era la más devastadora de todas. Anunciaron que iba a ser la más tremenda, la que no iba a dejar nada en pie, y se prepararon y finalmente fue una gripe que tuvo su impacto, pero nunca llegó a doblegar a una sociedad y colocarla en aislamiento, como ocurre ahora con esta nueva gripe de COVID-19, este llamado coronavirus. Nadie estaba preparado, nadie lo esperaba, y de una manera súbita, en 2 o 3 semanas, el virus estuvo en el mundo entero, una capacidad de reproducción, de circulación, de contagio enorme que llevó a estas medidas de aislamiento social, preventivo, obligatorio y sanitario, prácticamente en todos los países del mundo, menos en Islandia, donde se mantuvo curiosamente el virus ausente de esa comunidad. También es un tiempo importante porque es un tiempo de reflexión, es un tiempo de cambios. Así como el virus nos ha desafiado respecto de lo que estamos haciendo con nuestro planeta, lo que estamos haciendo con el ambiente, lo que estamos haciendo en materia de distribución socioeconómica de los bienes y de los servicios y la riqueza en el mundo, que hoy ante la necesidad de una emergencia sanitaria se advierten los saltos cualitativos, porque es verdad que el virus ataca a todos, desde una persona muy pobre que es un mendigo en una ciudad perdida de Asia o de África, y ataca también al premier británico, al príncipe Carlos, al príncipe de Mónaco, a un presidente de un país como Bolsonaro. Ataca a los ricos y ataca a los pobres, pero
la prevención no es la misma, el cuidado no es el mismo, el tratamiento no es el mismo. Hay países que tienen más camas, más respiradores, más recursos técnicos, más investigación para una vacuna, y hay otros países que no lo tienen. Hay quienes pueden vivir este aislamiento obligatorio de una manera relativamente higiénica y cómoda, y hay quienes tienen que vivirlos hacinados sin los elementos mínimos. Entre las recomendaciones que nos dicen para evitar el contagio es, bueno, lávese las manos seguidamente y mantenga una distancia. Pueden lavarse las manos los que no tienen agua potable o no tienen agua en sus casas o en los lugares donde viven. Pueden mantener un distanciamiento sanitario adecuado y condiciones de higiene y de separación. Una familia de 8 personas que viven en un solo ambiente, en una casilla, en una villa de emergencia, evidentemente no, sí lo pueden hacer otras personas. Entonces, es un desafío de cómo estamos y cómo vivimos, y entre las cosas que nos desafía está también el derecho, y está el derecho de la crisis. Querer buscar soluciones para las situaciones que estamos viviendo ahora, en canastos donde estaban propuestas de soluciones de otros tiempos, no sirve, porque la realidad es distinta, porque va a ser distinto lo que vamos a vivir, y tenemos que pensar mucho, y aquí la actividad en todos los órdenes, para construir, para sobrevivir, para sanar, la actividad académica es muy importante, porque ustedes, los jóvenes, son los nuevos pensadores, van a ser los hacedores del futuro, los que pueden mirar a un nuevo mundo, a una nueva manera de construir, a una nueva manera de distribuir, a una manera mucho más humana de convivir. Las generaciones pasadas ya hicimos lo nuestro, ahora les toca a ustedes, y en realidad el desafío que viene es enorme. Y tenemos que estar muy cerca, los que ya hemos vivido crisis anteriores, como nosotros, con ustedes que son nuevos. Por eso yo me acerco mucho en este tiempo a los estudiantes, y me parece fantástica la iniciativa de ustedes, esta curiosidad, este intento de Franja Morada de convocar personas para hablar, para reflexionar, para profundizar, para tratar de encontrar caminos de reconstrucción de una sociedad que va a salir muy herida de este trauma tan fuerte que ha sido esta pandemia, donde por un momento nos sentimos mal porque queremos ayudar a todos, pero por otro lado nos dicen que tenemos que preservarnos a nosotros mismos, no juntarnos con nadie, estar distantes, no poder ayudar, sino que hay que refugiarse. Esta dicotomía, los propios países, los países ricos que dicen, bueno, no, yo no puedo ayudar a los que están peor porque tengo que buscar mi propia supervivencia. Y entonces se hace esta relación tan dialéctica entre todos nosotros, entre toda la humanidad, donde hay, por un lado, angustia, pero por otro lado también hay temor, donde extrañamos estar juntos, pero por otro lado desconfiamos del otro. Es decir, hay una tensión muy grande. Por eso me parece muy importante esta convocatoria de Franja Morada. Yo les agradezco mucho que me inviten y aparte me encanta porque yo ando por todo el país. No tengo miedo a viajar, ahora por supuesto no lo puedo hacer, pero siempre viajo y me parece que es muy importante controlar y conocer y explorar las formas de ser, el pensamiento de cada comunidad. Y en la provincia de ustedes, yo tengo un cariño muy grande, y aparte tengo un recuerdo imborrable de una juventud donde, siendo yo un técnico muy joven del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tuve que recorrer la provincia en un momento muy difícil, donde se había producido una crisis muy grande con el tema del nogal y del olivo, porque diversas medidas que había tomado el gobierno nacional en aquel momento, que era un gobierno dictatorial, habían dejado fuera del mercado a los productores y había producido un daño enorme con una crisis económica muy profunda. Y a eso se había agregado también una inclemencia climática muy mala, donde muchos de los cultivos de las plantas aromáticas y algunos cultivos esenciales que la provincia tenía y que daban vida y subsistencia a personas de recursos bastante limitados se habían perdido. Y cuando yo recorrí la provincia
para hacer un relevamiento técnico y llevarlo a las autoridades para que ellas decidieran qué era lo que había que hacer o la manera que se podía ayudar, iba conversando con las personas que me iban contando en el camino y con los productores que habían quedado destruidos, y siempre me llamó la atención ese espíritu de confianza en el futuro, ese espíritu de aceptar la adversidad y sobreponerse. Cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Que han perdido todo, ¿cómo van a vivir? Y ellos me decían, no, pero mire, estoy hablando de hace 40 años, 45 años. Y ellos decían, bueno, qué sé yo, viviremos como podamos, de esto vamos a salir, tenemos unos pollos, tenemos unas gallinas. Había un espíritu, y siempre me llamó la atención esa templanza y esa serenidad y esa resignación frente al daño, frente a lo devastador, cuando nosotros, que éramos los que veníamos a inspeccionar, estábamos muy angustiados. Ellos estaban serenos, sabiendo que iban a sufrir, pero que iban a salir y que se iban a sobreponer. Así que ustedes tienen allí, en su provincia, un espíritu muy fuerte para esto. Y yo tengo mucha confianza, no solamente en ustedes, sino también en los estudiantes que están en el interior del país, que viven en las distintas provincias, que tienen sus propias realidades y que tienen ese espíritu, que finalmente es el espíritu que forjó a la nación argentina, que la hizo libre en algún momento, que la hizo crecer. Y bueno, es el espíritu que tiene que volver hoy para refundarnos en la confianza, en el futuro y en el trabajo. Vamos al tema del día. ¿El tema del día cuál es? Una inquietud muy grande que hay, que es cómo salimos de esto. Porque lo cierto es que la crisis es muy profunda y de todas las pandemias siempre se sale. Desde que fue la primera pandemia, la famosa peste de Atenas, más de 400 años antes de Cristo, la gente salió y sobrevivió. Cuando fue la gripe antoniana, cuando fue la peste negra, cuando fue la gripe española, siempre la humanidad salió y la mayoría de la humanidad sobrevivió y se repuso, aun cuando hubieron episodios tremendamente fuertes. El episodio de la viruela en Japón diezmó al 30% de la población. 50 millones de personas murieron con la gripe española en Europa. 1 millón de personas se llevó la gripe aviar, 500.000 la gripe del año 2009, la gripe porcina. Así que, y siempre eso pasó, pero nunca se había producido un colapso de la naturaleza económica en función de la globalización como ocurrió ahora. De donde seguramente saldremos de la pandemia, porque así como el virus, por efecto de la globalización, se dispersa y se multiplica mucho más rápido, tenemos elementos científicos, medidas de investigación, de testeo, tecnología que no se tenía antes. Una cosa compensa a la otra y es más fuerte la innovación tecnológica que la globalización que perjudica por el tema del contagio. Pero saldremos, ¿y qué pasará con la economía? Si nosotros miramos hoy los indicadores del mundo, las economías se están derrumbando, se están pensando en caídas de entre el 8, el 9, el 10, el 15, el 20 del Producto Bruto de cada uno de los países. Hay quienes dicen que terminada la pandemia van a desaparecer 230 millones de empresas pequeñas y medianas en el mundo y se van a perder 1.250 millones de puestos de trabajo. ¿Qué hacer con esto? Bueno, cada país tendrá que hacer lo que pueda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque aquí no es solamente el impacto y el daño, sino cómo nos ponemos de pie nuevamente, cómo volvemos a producir, con qué herramientas lo hacemos. Por supuesto, harán falta herramientas económicas, financieras, sanitarias, pero también herramientas jurídicas para rediseñar una sociedad que cuando vuelva a abrir no será la misma de antes. Así como no será para ustedes volver a reunirse, como no es para ustedes la presencialidad en las aulas, como no es para ustedes la forma en que se van a poder conectar cuando se vaya flexibilizando el régimen de aislamiento, lo cierto es que las empresas tampoco serán las mismas.
van a tener que instalarse nuevos métodos de producción, nuevos modos de desarrollar las actividades, de distribuir. Muchísimas pequeñas y medianas empresas van a cerrar sus puertas porque no van a poder adaptarse a las nuevas formas de producción, con sistemas sanitarios, con distanciamiento, con costos de producción mucho más altos, por indumentaria requerida, por la desinfección. Y también las familias de los trabajadores y los empleados, y también los profesionales, los autónomos, reciben y van a recibir el impacto económico de la pandemia y no saben cómo van a salir todavía de esta crisis. Estamos en un estado que se ha dado a llamar en Europa la insolpandemia. Hay una pandemia sanitaria y hay una pandemia de insolvencia. En lo que hace la República Argentina, hasta la fecha, por lo menos el gobierno nacional no ha tomado ninguna medida legislativa para encarar la búsqueda de soluciones estructurales para las empresas en crisis, para las pequeñas y medianas empresas que generan más del 80% del empleo privado de la República Argentina y representan más del 70% del Producto Bruto Interno, su actividad. Es decir, se han tomado medidas para detener la ola, para sobrevivir mientras tanto, y nada más. Nadie ha pensado y nadie está pensando, aparentemente, que se sepa al menos con detalle, cómo volver a empezar, cómo salir de este pasado que va a quedar sucumbido bajo piedras de deudas y de caídas económicas y reponernos para volver a producir y volver a ponernos en funcionamiento. Las medidas que se han tomado hasta ahora, como les dije yo, son medidas de contención, necesarias por cierto, pero es contención. La casa se inunda y nosotros lo que ponemos son tablas y tratamos de hacer compuertas para que el agua no nos tape. ¿Y cuáles son esas compuertas que se pusieron? Bueno, primero, ampliar la emergencia sanitaria e imponer un aislamiento social preventivo y obligatorio, auxiliar a los sectores vulnerables con la implementación de un ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, implementar un programa de emergencia al trabajo y a la producción a través de subsidios que se denominan ATP, implementar suspensiones de ejecuciones hipotecarias y prendarias que estuvieran bajo créditos ajustables, suspender la ejecución de las sentencias judiciales de desalojo y establecer una suerte de prohibición de despidos durante el tiempo de pandemia para poder mantener las cosas bajo cierto cauce. Pero para después no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer cuando esto termine? Cuando podamos salir a la calle, cuando podamos abrir las fábricas, cuando podamos abrir los comercios. Primero, tenemos que asumir que muchos de ellos no abrirán y serán parte de los muertos de esta pandemia. Así como hay vidas humanas que se pierden, va a haber emprendimientos económicos, agropecuarios, industriales, de servicios, que también van a desaparecer. Y, claro, tenemos que pensar medidas útiles, eficientes, no generarnos más problemas, porque bastantes problemas tendremos para poder salir. Y lo que estaba pensando hasta ahora, aparentemente, parte de un grupo de legisladores y del propio Poder Ejecutivo, era encarar a una suerte de reforma o reacomodamiento de la ley de quiebras, suspendiendo declaraciones en quiebra, suspendiendo los concursos preventivos, permitiendo, modificar un régimen de privilegios dentro del sistema de la quiebra para que los más vulnerables puedan acceder a cobrar primero. Nada de esto sirve. Es una mala noticia. Nada de esto sirve. Se calcula que en el país en este momento tenemos entre 100.000 y 400.000 pequeñas y medianas empresas que están en estado de cesación de pagos. ¿A alguien le parece que es razonable intentar que estas 100.000 o 400.000 empresas, depende quién las mida y cuál es el grado del estado de crisis que se les asigne a cada una de ellas, se presenten a la justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo? Colapsaría la justicia en el momento y no le serviría a nadie.
¿Cómo hacemos para recibir 100.000, 200.000, 300.000 demandas de concursos preventivos o pedidos de quiebra? Dicen, bueno, ¿qué hacemos con los particulares que no tienen empresas? En el país se calcula que hoy existen no menos de 2 millones de familias sobreendeudadas, a quienes la crisis pandémica las ha agravado, eran menos antes, no llegaban al millón, hoy hay 2 millones de familias sobreendeudadas, que están atrasadas en sus ingresos más o menos en 3.2 meses de ingreso. Para decirlo de otra manera, son personas que deben 3 salarios o 3 ingresos mensuales completos. Y cuando se trata de familias, ingresos de este grupo familiar. Es decir, si paralizáramos todos, pusiéramos el tiempo congelado en un freezer, con la gente, con los saqueadores, y nada pasara y se siguiera recaudando y nadie consumiera, en 3 meses recién podrían, utilizando todos esos fondos para pagar deudas, ponerse al día. Pero sabemos que esto es imposible, porque la gente tiene que sobrevivir, con lo cual este atraso se va agravando, porque cada vez la situación está peor. ¿Qué queremos? Como se está proponiendo desde algunos sectores. Diseñar un sistema de concurso del consumidor para que 2 millones de personas se presenten a los tribunales pidiendo la apertura de este proceso, por sencillo que sea, por simple que pudiera ser, por requisitos que nosotros eliminemos. Esto significaría un colapso absoluto de toda la justicia y no llevaría soluciones para nadie. Entonces la gente dice, bueno, que venga la ayuda del Estado. Señores, el Estado está fundido. El Estado está quebrado. También el Estado está quebrado. Y los pocos fondos que puede generar a través de la emisión monetaria, al crédito externo ya prácticamente no puede recurrir porque está en un default virtual, tiene que ser para ayudar a los vulnerables, para curar la salud de la población, para permitir que esto no se agrave y no explote una situación de emergencia que arrasa con vidas, con salud y con actividad económica. Entonces, la salida no está por allí. La salida tiene que estar por ver cómo utilizamos los pocos recursos que tenemos para reconstruir, y la deuda tendrá que esperar. Así como se le dice por parte del propio Estado a los saqueadores extranjeros, no podemos pagar más que esto y de esta manera, y se le está diciendo de esta primera parte de deuda externa de unos 80.000 millones de dólares, que se va a pagar nada más que la mitad. La otra mitad la van a tener que perdonar, porque hay una quita a través de una disminución de intereses, y que las vamos a pagar recién, y la vamos a terminar de pagar recién dentro de 27 años. ¿Cómo podemos pensar que podemos arreglar soluciones cortas en la deuda interna que tenemos los argentinos, que tienen las empresas, que tienen los comercios, que tienen las familias? También para eso necesitamos tiempo, porque ninguna ayuda o capital que se dé para pagar deuda puede arreglar el futuro. Porque si yo tengo mi comercio cerrado, no pude trabajar, no pude abrir y estoy en estado de cesación de pagos, si me dan un crédito o me dan dinero para pagar mis deudas pasadas, mi situación no cambia. Si igual no me pueden ejecutar hoy, si igual está todo suspendido, si igual la mayoría de los tribunales están cerrados. Hoy no lo pueden hacer, no me va a ayudar en nada. Yo el dinero lo necesito para ponerme de pie, para volver a producir, para volver a poder generar flujos financieros para atender el mercado y a través de eso repagar en el tiempo la deuda. Hay veces que la gente dice, bueno, pero Víctor, ¿por qué no seguimos ejemplos extranjeros? Y yo digo, sí, sigámoslo. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos en las mismas condiciones que están ellos? Por ejemplo, es muy fácil decir, bueno, para que se puedan recibir en la justicia 300.000 concursos nuevos en 20 días y 2 millones de pedidos de concurso del consumidor en 20 días, vamos a reformar la justicia. ¿Con qué dinero si no lo tenemos? Por ejemplo, España, me dicen, bueno, España lo va a hacer, claro,
pero España tiene 24.000 millones de euros contantes y sonantes que van a utilizar para ayudar a los pequeños emprendedores con un crédito a 20 años a tasa cero, y van a suministrar al Poder Judicial nuevos juzgados, muchísimo personal, tecnología, sanidad. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos el dinero. Los alemanes, Angela Merkel dispuso una partida de 300.000 millones de euros solamente para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas para que vuelvan a producir. Francia, 100.000 millones de euros. El Reino Unido, 300.000 millones de euros. Estados Unidos, el 15% del Producto Bruto, solamente para ayudar empresas para que puedan salir. La Unión Europea, un paquete de ayuda para sus países, para que reformen sistemas judiciales, para que permitan salir de la crisis, para que se reconviertan las pequeñas y medianas empresas. 600.000 millones de euros. Nosotros no tenemos eso y no podemos hacerlo. Tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que pensar en ver cómo hacemos para establecer un corte entre el pasado y el futuro. Lo mismo que nos pasa con nuestras vidas. El día que nos abran la puerta, que nos dejen salir, que podamos volver a tener relaciones bajo cierta normalidad con nuestros vecinos, con nuestras familias, cuando podamos volver a abrazar a nuestros nietos, a no tener que andar con barbijos o con máscaras, ¿vamos a estar mirando el pasado o vamos a empezar a disfrutar el futuro que viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quejarnos? ¿A hacer un juicio de daños porque nos dejaron encerrados? ¿O vamos a mirar hacia adelante? Lo mismo hay que hacer con la actividad económica y productiva. Y esto se puede hacer porque ya se hizo. Se hizo en circunstancias extraordinarias. No en la Argentina del 2001, porque esos remedios no sirven. Con la Argentina del 2001, las diferencias con la Argentina de hoy son enormes. Es decir, el ajuste por vía de reconversión de obligaciones en moneda extranjera que se hizo en el 2001 a nosotros no nos sirve, porque en el 2001 todos los créditos estaban tomados en moneda extranjera y ahora todos los créditos están tomados en moneda nacional. Buscar soluciones alternativas para emprendimientos familiares o pequeños no pueden ser, porque en el año 2001 la gente se juntaba y realizaba el trueque y se juntaban en los galpones, en las ferias, en los mercados y trataban de sobrevivir. Ahora no se pueden juntar, tienen que estar lejos, no pueden negociar entre ellos, no pueden ir a un lugar multitudinario donde se intercambien bienes y servicios y donde se pueda hacer un trueque. Los créditos internacionales, en el año 2001 nosotros habíamos declarado un default, pero declaramos el default y nos quedamos con un dinero que teníamos y con eso pudimos sobrevivir. Hoy no tenemos ya ese dinero. Entonces el default es contra nada, contra disponibilidades que no tenemos. Entonces hay que mirar otra cosa. Hay que ver cómo se salieron de crisis muy terminales, como fue el caso de una crisis holandesa que hubo muy grande antes de la Primera Guerra. Hay que ver cómo salieron los países después de la Primera Guerra Mundial y cómo salieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa estaba destrozada, totalmente bombardeada, donde no quedaba piedra sobre piedra. Y ahí se armó un plan Marshall. ¿Y qué era el plan Marshall? La reconstrucción de la actividad. El plan Marshall no era para pagar deudas, era dinero para volver a poner en marcha Europa. ¿Y nosotros podemos armar un plan Marshall desde afuera? No, porque en aquel momento el plan Marshall, el dinero, lo había puesto Estados Unidos, que eran entre 12.000 y 13.000 millones de dólares para los países afectados por la guerra en Europa. Y bueno, salieron con eso. Nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos ahorros de los argentinos. Si nosotros conseguimos que argentinos que tienen sus capitales o que inversores extranjeros se puedan interesar en una recuperación argentina, podemos generar un sistema de inversión como una suerte de plan Marshall argentino, donde básicamente trate de recomponer o rearmar totalmente el tema de la deuda y dedicar los fondos básicamente a lo que es la reconstrucción. Es decir, sobre el pasado, sobre la deuda,
No miren ustedes como estudiantes a la ley de quiebras. No miren los sistemas de reconstrucción de deudas y de empresas que se utilizan en la normalidad, porque estamos en un momento de anormalidad, en un momento que es totalmente diferente a todo lo conocido. Y entonces, desde este punto de vista, tenemos que imaginar nuevas salidas. Y esta es mi propuesta con la que estoy recorriendo el país, que es generar un plan Marshall de argentinos para argentinos. Y aquí sí vamos a necesitar el talento jurídico de todos, de los profesores, de los estudiantes, de los graduados, de los profesionales, todas las mentes tratando de ver cómo construimos este plan. Yo lo divido en un plan de 4 anclajes. El primero es el establecimiento de una moratoria general, pero no una moratoria impositiva como la que se quiere hacer, una moratoria general para todos y todas de todas las deudas. Todas las personas que tienen deudas colocan sus deudas en un fondo fiduciario y este fondo fiduciario va a refinanciar esta totalidad de deudas con un bono titulizado a 5, 6, 7 u 8 años. En pesos, con una tasa de interés, con un periodo de gracia de no menos de 2 años para permitir la reconstrucción. Y al hacer este fondo, lo primero que vamos a hacer es limpiar muchas deudas duplicadas, porque toda persona que tiene una deuda también es acreedor de otro. Si esto va todo un fondo y hacemos el neteo de deudas contra créditos, el fondo va a quedar mucho más pequeño. Y ese título, si le damos circulación y le permitimos que circule como si fuera una suerte de cuasi moneda, bueno, entonces esto nos va a permitir reactivar la economía. Y si este título sirve para pagar impuestos y servicios públicos, también nos va a ayudar. Y esto va a volver a motorizar, va a hacer olvidar el pasado y el tiempo dirá cómo se recupera. Alguien dice, bueno, Víctor, pero ¿y quién va a poner el dinero? Nadie. Quedan estos créditos dentro del fondo. El Estado no tiene dinero, pero puede dar una garantía. Y el Estado no va a perder todo, porque muchos de esos créditos se van a recuperar. Con las familias hacemos lo mismo, porque aparte acá con las familias es más fácil, porque la otra cosa que se ha demostrado es que del endeudamiento de las familias, la gran mayoría de ese endeudamiento es con el sistema financiero, no porque hayan tomado créditos, ni tampoco porque sean grandes consumidores de productos bancarios, sino que por la forma de bancarización de la economía, la gran mayoría de los consumos del diario vivir pasan a través de compras por sistemas o bien de tarjetas de crédito, o bien de créditos personales, o bien por caja de ahorros, o programas de fidelización de instituciones financieras. Entonces, no importa que yo haya comprado comida, remedios, haya pagado educación, servicios, combustible, porque como lo pagué por una tarjeta de crédito, o por una tarjeta de débito, o por una tarjeta de compra, eso va a estar dentro de una entidad financiera consolidada y a través de un instrumento que se realice junto con esta entidad financiera se puede construir un nuevo bono, un nuevo fondo también, donde se pueda refinanciar esta deuda globalmente para todos y todas, y este título también puede tener un valor de circulación. El tercer elemento para las empresas es la posibilidad de que toda empresa o todo emprendimiento que tenga una deuda con el Estado, nacional, provincial o municipal, pueda subirse a un programa voluntario de capitalización. Que en vez de tener que pagar, yo tome ese crédito y lo capitalice en la compañía dándole al Estado provincial, nacional o municipal una participación en la compañía con un derecho de control, con una clase particular de acciones, que sea de estas instituciones públicas, que tengan derecho a participar en el directorio y que tengan derecho a controlar la administración. Y que esta capitalización no sea definitiva, sino que tenga una cláusula que permita a los dueños de estas empresas pequeñas y medianas poder recomprar las acciones en un plazo de 10 años a un valor de mercado en el momento que la recompren si se supera la crisis. Es decir, respeto del derecho de propiedad y a su vez posibilidad de reconstrucción. Esto salvaría muchísimas empresas
del default. Pero no es una expropiación donde alguien viene y compra. Es un programa voluntario de capitalización para permitir la salida de las empresas. Y entonces hacemos un cuarto bono, que este sí es hecho con garantía del Estado, pero que no está fundado en deuda, sino que es un bono que emite el Estado a modo de cuasimoneda de largo plazo, con valor también cancelatorio para obligaciones en el presente y en el futuro cercano, generando un nuevo circulante. La gente me diría, bueno, Víctor, pero esto es una fantasía, porque esto no va a valer nada. No es verdad. Esto puede valer mucho. Y aparte el tiempo va a ir licuando las deudas. Y el tiempo va a ir bajando lo dramático del pasado para sentarse en el presente y en el futuro. Porque esto ya pasó. Porque esto ya ocurrió otras veces en el mundo. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, se hizo un famoso plan de la deuda alemana por las deudas de guerra, que era un plan de largo plazo, donde se llamaba el plan Dawes, es decir, se escribe Dawes, con W. Ese plan Dawes, búsquenlo, era un plan para que en un tiempo determinado Alemania pagara todos los daños producidos por la guerra. Y finalmente, por supuesto, no lo pudo pagar, porque no llegó a pagarlo. Y entonces ese plan Dawes se reemplazó por otro plan que se llamaba el plan Young, que fue un plan que redujo la deuda, como está haciendo Argentina con sus bonos. Bueno, redujo la deuda y finalmente una deuda enorme de miles de millones de dólares quedó en 700 millones de dólares que Alemania tampoco pudo pagar. Pero sin embargo, el tiempo fue licuando, fue limando y después, bueno, vino la Segunda Guerra Mundial y ya de esta deuda no se acordó nadie y nunca nadie más la reclamó. Pero se pudieron vivir más de 20 años y sin que hubiera conflicto respecto de esto. También ocurrió hace más de un siglo en los Países Bajos una famosa ley de retraso en el pago para proteger a aquellos deudores que se habían quedado con deudas acumuladas de la Primera Guerra Mundial, que habían pasado los años y las deudas se acumulaban, crecían, se acumulaban, crecían, se acumulaban, crecían. Bueno, se hizo una suerte de ley que fue una moratoria general, ¿no es cierto? Y aplazaron todas las fechas de pago y se suspendieron todas las ejecuciones en los tribunales de una deuda a una determinada fecha de corte. Y se mandó todo eso a un periodo mucho más tarde. Y como la economía se recuperó, como la gente volvió a producir, todo eso fue perdiendo importancia y fue quedando como algo residual que en algún momento se pagaría y que con el tiempo se fue licuando poco a poco. Es decir, hay que buscar soluciones nuevas, hay que buscar nuevas maneras de producir, nuevas maneras de encarar el futuro y una manera de dejar a un costado el pasado. Pero lo que ocurre es que el pasado no se lo puede dejar solamente congelado. La hibernación de solo esperar no sirve si esto no se reconstruye a través de un título o no se utiliza ese tiempo de espera para que esa propia deuda pueda generar una energía movilizadora. Así como determinados residuos que se eliminan, generan, se reciclan y vuelven a generar nutrientes o potencialidad, lo mismo ocurre con algunos instrumentos financieros que sirven para regenerar y mover una nueva manera de hacer funcionar a la economía. Pero claro, vamos a necesitar para esto también cambiar las leyes en materia de producción, en materia de comercialización, en materia tributaria, en materia de trabajo y seguridad social, en materia de diseño del Estado. Porque viene un tiempo diferente. La estructura que teníamos no sirve para ahora. Así como mi medida de sanidad en una fábrica antes del coronavirus no sirve para después del coronavirus, bueno, así como la vestimenta o la indumentaria no sirve para después del coronavirus, tampoco sirve la estructura jurídica antes del coronavirus para después del coronavirus. No sirve el diseño del layout de la fábrica porque voy a tener que distanciar a la gente y los voy a tener que proteger
Y para eso va a necesitar modificar las máquinas. Y para eso va a tener que modificar el protocolo de transporte. Y para eso va a tener que modificar el protocolo de seguridad. Bueno, todo eso tengo que modificarlo. Y las normas que rigen las relaciones jurídicas entre las personas, entre los empresarios con el Estado, entre el Estado y los empresarios, entre los empresarios de ellos mismos, la manera en que están relacionados, las relaciones del trabajo, las relaciones de la comunicación, también voy a tener que rediseñar todo el sistema económico y todo el sistema tributario. Por eso es el desafío tan grande. Porque aquí no es solamente decir, bueno, pasó y empiezo de vuelta. No es tan fácil. Nadie estaba preparado para el impacto humanitario y sanitario que causó y sigue causando el COVID-19. Tampoco estábamos preparados para reaccionar. Nadie sabía cómo reaccionar. Bastante bien reaccionamos algunos que rápidamente tomamos medidas. Pero lo cierto es que la parálisis mundial en materia de producción de bienes y servicios, la caída brutal de los instrumentos financieros, el derrumbe de las bolsas en niveles nunca imaginados por la concentración. Hay papeles, títulos que cayeron entre 19 y un 20% en menos de un mes. Caídas que de 20, 30, 40%, cuando fue la crisis del 2001, o cuando fue la crisis del 2011, o cuando fue la crisis del 2008, en el mundo entero, eso no llegó a ocurrir, o ocurrió en años, no en un mes o en 2 meses. Es hora de imaginar un nuevo mundo y una nueva manera de funcionar. Superado el pico de la pandemia, aplanada la curva de contagios, hay que mantenerse firmes en herramientas muy efectivas para tratar también los virus, porque tampoco nadie nos dice que este es el último. Vamos a tener que hacer una vigilancia muy grande sobre el ambiente, sobre los animales, mirando al futuro. Y en la economía y las finanzas pasa lo mismo. Hay que tener un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo de consumo, que lo estamos experimentando con esta política de encierro. La propia pandemia nos interpela, nos hace caer en la cuenta de que el mundo no podía seguir con la vorágine de consumo que tenía. La acumulación selectiva y de ataque al ambiente. Un mundo lleno de desigualdades, de concentración de riqueza, de marginalidad y que esto era gratis. Un día el precio había que pagarlo. El deterioro del planeta, el cambio climático. Bueno, tenemos que cambiar. Y para esto necesitamos imaginar nuevos instrumentos. Y estos instrumentos son posibles de ser diseñados, de ser imaginados, de permitir que puedan funcionar. Miren, cuando se implementó el Plan Marshall para salir de la crisis tan profunda y del daño que Europa había sufrido por la Segunda Guerra Mundial, George Marshall, que fue el ideólogo de la recuperación de Europa, dio un discurso el 6 de junio de 1947 y dijo que había que dejar de lado cualquier preconcepto o cualquier limitación ideológica o prevención respecto de métodos o procedimientos, porque lo que había que hacer era restaurar y reconstituir países y aparatos productivos y sistemas sociales que habían sido destruidos por la guerra. Entonces Marshall decía, mire, nuestra política no va dirigida contra ningún país, tampoco va dirigida contra ninguna doctrina, sino que el Plan Marshall tiene como objeto combatir el hambre, combatir la pobreza, combatir la desesperación y combatir el caos. El objetivo debe ser que se pueda volver a una vida económica operante normal y racional, de forma que se permita generar condiciones políticas y sociales donde podamos funcionar con instituciones libres. La ayuda no puede ser por pedazos, no puede ser por retazos, ni tampoco puede ser progresiva, diciendo, bueno, a medida que van pasando las cosas, vemos qué hacemos. No. Cualquier ayuda tiene que estar destinada a curar, no a dar un paliativo, no alivio para el dolor. Y curarse nos va a exigir un esfuerzo muy grande,
y un acto de valentía muy grande, porque vamos a tener que encarar desafíos muy fuertes, vamos a tener que romper dogmas, vamos a tener que desdecirnos de discursos, sí, pero necesitamos salir. Es un nuevo tiempo, hay un nuevo desafío. Hoy más que nunca necesitamos imaginación, innovación. Y lo que yo les quiero transmitir, y ese mensaje que estoy tratando de llevar por todo el país, es que hay una salida. No es verdad que no hay salida. Hay salida y se puede salir, pero que tenemos que tener la valentía y el coraje de tomar el toro por las astas, de animarnos a decir cosas que a lo mejor son políticamente incorrectas, como es decir, miren, el pasado y las deudas tendrán que esperar. Y todos los recursos son para volver a ponernos de pie. Y la deuda que pasó la vamos a resolver en el tiempo, pero aparte vamos a generar un mecanismo para reciclar aquella deuda que sirva a su vez como un apalancamiento para poder desarrollar una nueva actividad. Y en eso estamos, y yo los invito a que ustedes como estudiantes de diversas áreas, porque esto va a requerir la confluencia de todos, los especialistas en el derecho administrativo, en derecho constitucional, en derecho societario, en derecho concursal. Bueno, todos están convocados. Yo los invito a que intentemos construir una idea y que empecemos a buscar en nuestros conocimientos cómo podemos ayudar a concebir este plan de rescate de una economía que está quebrada y de un país que tiene también sus relaciones sociales quebradas, porque no podemos estar los unos con los otros en paz, porque también el aislamiento nos coloca en una situación de violencia. Cuando la gente sale a manifestarse, bien o mal por una propuesta, sale con la furia de su encierro. Tenemos que tratar de construir e imaginar una nueva normalidad. Y para eso tenemos que ser generosos, aprender a renunciar a algunas cosas que nos gustaban, aprender a tener otra mirada respecto de la creación y distribución de riqueza, y también de lo posible y lo que no es posible. Porque es muy fácil dar un discurso, arengar o prometer cosas que no se pueden cumplir. Así que yo los invito en esta tarde, queridos amigos que me han convocado a participar con ustedes con tanta generosidad, a compartir el tiempo de ustedes conmigo para acercarse a mi pensamiento, a lo que yo estoy pensando en este momento, y que creo que las universidades, los centros de estudiantes, tienen que volverse llamas vivas donde se discutan estos temas. Y donde se discutan desde los conocimientos académicos, pero también desde la realidad. No podemos tener una burbuja de laboratorio y una realidad. La realidad y el conocimiento tienen que mezclarse fuertemente para que las soluciones sean serias, sean profundas, sean útiles, pero básicamente que funcionen. Cualquier plan, cualquier medida tiene que funcionar, tiene que ser operativa. Si no, no tiene ningún sentido. Bueno, muchas gracias por haberme recibido esta tarde. Son muy generosos, me he sentido muy cómodo con su hospitalidad. Y por supuesto, quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer, porque para eso he venido, para pasar un tiempo y compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas. Bueno, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Me alegro mucho. Ahora vamos a pasar a dar participación a las preguntas que quiera realizar la audiencia. Le voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y que en el chat cualquier duda que tengan las vaya plasmando, por favor. Ahí yo ya vi una persona, una estrella Marina Acevedo, me dice que no tiene preguntas, pero que se siente como satisfecha o contenta, en cierto modo, porque alguien habla de emergencia con una perspectiva humana. Es que si no, no hay perspectiva. Si no, no hay perspectiva. Esto hay que mirarlo de los derechos humanos. Hay que mirarlo de dónde somos y quiénes somos, porque esto es lo que nos refleja y nos provoca y nos interpela hoy. ¿Cómo estábamos viviendo? ¿Cómo estábamos viviendo?
en una sociedad en la cual, por ejemplo, no sé, en el promedio en Latinoamérica, en lo que es hay un test que se hace para medir un sistema de distribución de riqueza que dice cuánto es la diferencia dentro de una organización o de una compañía entre lo que gana, el que menos gana y el que más gana en esa misma organización. Y por supuesto que el presidente del directorio tiene que ganar más que la persona que cuida los autos en la pared de estacionamiento. Pero el tema es cuánto más. Bueno, se han encontrado tasas en Latinoamérica que van entre 200 y 500. Es decir, el salario del que menos gana en una compañía, el que más gana gana 500 veces más que el que menos gana. Hay países nórdicos, europeos, donde el salto es de 7 veces, 8 veces, no de 500. Y entonces, cuando se produce ese salto, ese quiebre, no hay medidas correctivas. Porque las medidas correctivas, ¿cuáles son? Yo, para arreglar desigualdades, bueno, tengo que utilizar incentivos y desincentivos. Utilizo subsidios por un lado, utilizo impuestos por el otro. Entonces, yo, por ejemplo, a través de tasas impositivas crecientes, trato de acercar al que más gana al que menos gana. Y a través de políticas de asistencia o de subsidio, acerco al que menos gana al que más gana. Pero cuando la diferencia es 500 veces, no hay ningún instrumento que lo pueda corregir. Es como si yo quisiera mover un crucero con un dedo. No es posible. Es decir, si yo tengo una pequeña embarcación, tengo un velero, tengo un muelle y el agua, todos sabemos que sobre el agua, con determinada presión, yo puedo corregir, mover, pero cuando la diferencia o el peso es tan grande, no hay fuerza que lo pueda mover, no lo puedo corregir. Entonces, esto también nos interpela, en qué estamos usando el dinero, en cómo estamos creciendo. Bueno, es parte de la emergencia del COVID. También Nicolás nos pregunta, ¿piensa alguna ley concursal de emergencia de cara al futuro reciente? Mire, yo pienso que no tiene que haber una ley concursal. El concurso es para tiempos, la ley concursal y la quiebra es para tiempos de normalidad. Y entonces estas leyes hay que dejarlas, iguales que están, o cambiarlas, pero para normalidad. En la emergencia hay que dictar leyes de emergencia, con una vigencia limitada y que tienen otros valores, porque la emergencia rompe la normalidad. Y al romper la normalidad quiebra situaciones. Por ejemplo, yo propongo que en este tiempo de emergencia, por las deudas pasadas, los privilegios generales se eliminen para las deudas, para determinadas deudas. Algo que no se podría admitir en la ley de quiebras. Pero para un pedido de emergencia sí. Yo no puedo modificar la ley de quiebras para sacar los privilegios, porque los privilegios tienen su razón de ser. Entonces, hay que hacer una ley de emergencia, en eso hay que trabajar, para el tiempo de emergencia, y fijarlo, y no ser, digamos, temeroso. Si hay que fijarlo por 3, por 4, por 5 años, hay que fijarlo. Que dure ese tiempo y embolsar y detener y contener y separar. Porque si yo no lo hago, contamino. Voy a contaminar el pasado con el futuro. Voy a contaminar la pandemia con la pospandemia y con la prepandemia. El que estaba fundido en la prepandemia, en la pandemia sigue fundido y no va a salir de su fundición. El que no estaba fundido en la prepandemia y la pandemia lo afecta, bueno, si yo tengo remedios contra la pandemia, probablemente lo pueda recuperar. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuidado con eso, porque tenemos que dividir, y esto es algo que nadie se anima. Y yo digo, anímense, hagámoslo, animémonos, porque va a ver que va a funcionar. Al principio va a haber quejas, va a haber molestias, pero va a funcionar. ¿Qué más tenemos? Bien, Emanuel nos pregunta cuál es el costo y la viabilidad de las medidas que usted propone teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y en cuánto tiempo de realización serían tales medidas, que más o menos es lo mismo que... Bueno, te cuento, muy fácil. Te doy números, porque vieron otra cosa que es también muy común entre nosotros, que la gente habla y nadie tiene un número. La gente dice, no, bueno, porque en este momento los alumnos, ¿cuántos? Por ejemplo, las muertes de coronavirus. Todo el mundo alarmado, estamos todos los días, nos tiran las muertes por el diario. A ver, por Dios, yo estoy, como dice el presidente, con mi corazón, con todos los que
tienen familiares que mueren de coronavirus. Yo soy un factor población de riesgo por mi edad o por antecedentes, digamos, de enfermedad que pudiera tener. Pero todos los días, 300 muertos, 200 muertos, la muerte nos parece que nos tiran muertos todos los días. Ya murieron casi 2.000 personas. Señores, el año pasado, sin pandemia, sin coronavirus y con vacuna, en la República Argentina murieron 32.000 personas de gripe y neumonía. El coronavirus en 6 meses, menos de 2.000. 32.000. Señores, por este aislamiento preventivo, sanitario y obligatorio, y el miedo que le han infundido a las personas de que no pueden salir de su casa, ni aún protegidos, ni con casco ni con barbijo, no, todos encerrados 120 días. Ustedes quizás no tanto, nosotros acá en el AMBA hace ya 120 días que estamos encerrados. Yo hace 120 días que no piso la vereda de mi edificio de departamento. Estoy encerrado en mi casa. Bueno, más de 9.000 personas se estima van a morir este año que no tenían que morir. Y se van a morir de enfermedades por no haber ido durante este tiempo a hacer los controles o las prevenciones necesarias para ser detectadas estas enfermedades. Es decir, que vamos a tener, no sé, 40.000 muertos de personas que no tienen nada que ver con el coronavirus. Y vamos a tener 2.000 muertos, 3.000 de coronavirus, 4.000 de coronavirus, 32.000 con vacuna, gripe y neumonía. Bueno, lo mismo ocurre con la economía. Señores, ¿saben cuánto deben las empresas pequeñas y medianas? ¿Cuánto es la deuda total de las empresas medianas y pequeñas de la República Argentina? Yo se los digo. Deben alrededor de 10.000 o 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto deben las familias argentinas? El endeudamiento de toda la familia de todo el país. ¿Cuánto suma? Yo se lo digo. 19.000 millones de dólares. Esto es la deuda. Ahora, ¿toda esa deuda está caída, rota? No. No, hay familias que no pagan la tarjeta de crédito, pero pagan el alquiler. Hay familias que no pagan, digamos, el cable, pero pagan un remedio. No es que toda la deuda que tienen no la han pagado. Se dice que hay en mora o caída de los 10.000 millones de dólares de la deuda de pequeñas y medianas empresas, 5.000. Y después de las familias, otros 5.000. Son 10.000 millones. En el Banco Central hay 43.000 millones de reservas. Hay parte que no podemos tocar, que son reservas internacionales. Hay una parte que es el swap con los chinos. Hay una parte que es un aporte del Fondo Monetario Internacional para corrección cambiaria. Hay otro que es de disponibilidad, pero digamos, finalmente se pueden juntar de una manera u otra 15.000 millones de libre disponibilidad. Que algunos dicen que son 5 porque toman en cuenta algunos vencimientos de bonos que no se van a pagar. Pero no importa. Supongamos que nos quedan 10.000 millones o 15.000. Yo no estoy diciendo que usemos ese dinero, sino que ese dinero sea la garantía para lo que necesitamos, que son los 10.000 millones de bonos para liquidar y refinanciar el pasado de pequeñas y medianas empresas y de familias, y un nuevo bono de 5.000 y 6.000 millones para poner de vuelta en marcha la economía. Y esto no hay que pagarlo, es una garantía. Y si nos va bien, y si renegociamos la deuda externa, y si nos recomponemos como país, y volvemos a producir, y podemos vender, y podemos exportar y demás, bueno, en 10 años esto se puede recuperar y se puede pagar. Y el Estado no tiene que poner dinero, porque tampoco es que todo lo que está poniendo no recupera nada. Porque primero es como garantía, primero el fondo fiduciario va a poder cobrarse esos créditos en el tiempo. Segundo, el bono va a circular y va a dar actividad. Y tercero, si alguno no paga, será alguno que no paga. Pero el Estado tiene manera de cobrarse porque la garantía es si el fondo no cumple, ¿no es cierto? Y si el fondo no cumple, parte va a recuperar. Así que nunca estamos comprometiendo todos esos fondos. Esto es posible. ¿Y esto cómo se puede hacer? Hay que hacerlo rápido. Si no empiezan a trabajar ya en el diseño del bono, el bono no va a estar. Pero nadie está pensando en esto. Están pensando en cosas ridículas. En darle crédito a la gente para que pague deudas viejas. Es una cosa ridícula. El que tiene una deuda vieja no la puede pagar, no la tiene que pagar.
El crédito tiene que ser para que vuelva a producir y a lo largo del tiempo pueda pagar la deuda anterior. Esa deuda hay que pagarla, porque si yo tengo una fábrica, debo 3 meses de luz y estoy cerrado hace 120 días, aunque me den el dinero para pagar la luz, no puedo abrir. El dinero lo necesito para abrir, para volver a producir. Porque si no, vamos a encontrarnos con que me dan el préstamo para pagar una deuda y la persona no va ni a pagar la deuda ni a pagar el préstamo. ¿Qué más tenemos? Nicolás nos pregunta, ¿tomaría ideas de las sancionadas en los países latinoamericanos como Perú y Colombia? No, y les digo por qué. Porque, por ejemplo, el régimen colombiano, que todo el mundo elogia, es una simplificación del concurso preventivo judicial. Lo que le está diciendo es, bueno, vayan presentes en concurso, y por ejemplo, de las cosas que le dice es, y no va a haber verificación de créditos, y los créditos que usted diga bajo declaración jurada van a ser válidos. Pero, ¿qué tribunal aguanta en la Argentina 300.000 concursos nuevos y 2 millones de concursos nuevos más? 2.300.000 concursos. No lo aguanta nadie. Los colombianos tampoco lo van a aguantar. Los colombianos ya tuvieron una ley de emergencia, la 555, hace muchísimos años, para, cuando fue la crisis del 2001 y demás, tratar de rearmar esto. Y tuvieron un conflicto tremendo, no funcionó. No funcionó porque la cantidad es muy superior. En el 2001 no había 200.000 empresas para presentarse al concurso. No había 2 millones de personas sobreendeudadas. Era diferente. La gente fue al APE. Si miramos la cantidad de concursos y quiebras de la crisis del 2001, se va a dar cuenta que son mucho menores que ahora. Porque nunca estuvieron 120 días cerrados. Porque no estuvieron 120 días con la economía paralizada. Porque no estuvieron 120 días las personas que no podían hacer nada y tenían que estar encerradas en las casas y no podían salir ni siquiera hacer una changa para cobrar el día. Eso no pasó en el 2001. El que no tenía trabajo iba al trueque y hacía milanesas y la cambiaba por 1 litro de aceite. Bueno, otro pintaba, hacía cerámicas, ollas. Esto no se puede hacer hoy. Y aparte en el 2001 las empresas llegaron funcionando y no estaban quebradas. El 2001 le genera el agravamiento con la especificación asimétrica y el estallido de la economía. Aquí venimos de años donde esto va para atrás. Las empresas ya estaban mal antes de la pandemia. La pandemia es una especie de golpe de gracia que les pega. Entonces, no es lo mismo estar funcionando con dificultades y que un día lo alivien, a tener que volver a abrir y volver a rediseñar y volver a equipar e invertir. ¿Con qué dinero? Por eso no es lo mismo. Agustina nos pregunta, ¿hasta dónde cree que podemos permitir que limiten nuestros derechos fundamentales en este contexto de pandemia? Estoy a favor del aislamiento, pero el problema es que luego de tanto tiempo de encierro obligatorio se está comprometiendo la salud mental de las personas. No, esto sí es verdad, pero el problema es que no hay imaginación. Aquí la única salida es guardar a la gente. Hay que pensar en otra cosa. ¿Por qué no salir equipados? ¿Por qué no hacer obligatorio la máscara y el barbijo y que la gente salga? Y aparte este miedo que nos están colocando, que es exagerado. Es decir, aquí en el AMBA, por ejemplo, nos dejan ir a una plaza. ¿De qué se va a contagiar en una plaza? Resulta que no puedo ir a una plaza abierta, donde tiene un banco con una persona a 2 metros. Ahí no puedo ir porque me puedo contagiar. Pero puedo ir a un supermercado con 50 personas y hacer cola en una caja. Al aire libre no hay contagio. Pero bueno, claro, si liberan las plazas, se queja el que no puede salir. Temas políticos. Yo estoy de acuerdo. Hay que tomarlo con seriedad. El problema es la prevención, no el aislamiento. Porque si no, nunca vamos a salir. Porque si cuando teníamos pocos casos, para que la curva no subiera, esperando al pico, nos dejaban encerrados, que cuando salió el pico, nos mandan a la calle. Esto no funciona. ¿Qué más tenemos? No tenemos, a ver, no tenemos más preguntas, pero yo quería preguntarle si está de acuerdo con medidas de países europeos que vi, que hay varias excepciones de impuestos, por ejemplo, el IVA en Alemania, que lo mermaron para que se vaya reactivando la economía, Claro. este tipo de medidas. Pero por supuesto que sí, pero eso tiene que ser en un plan integral.
Es decir, no es que acá hay que liberar impuestos, no, acá quieren poner más impuestos. Es una locura. Es decir, hay que liberar, por supuesto. Cuando fue la viruela de Japón, el emperador liberó los impuestos de la gente para que se pudiera recuperar la economía. ¿No es cierto? Porque después de las pandemias pasa eso. La gente dice, bueno, el Estado necesita plata, pero espere un minuto. ¿Sabe cuál es el tema? El Estado ya no tiene más plata. La máquina de imprimir no alcanza. Y tanto es así que no alcanza. Crédito externo no tiene. Y la máquina de imprimir no alcanza. Y tanto no alcanza que el aguinaldo lo tuvo que pagar en cuotas. Y tanto no alcanza que a los empleados de algunas empresas públicas le tuvo que rebajar el 50% del sueldo. Y tanto no alcanza que a los jubilados le está pagando de menos, porque tiene que contribuir no le alcanza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quieren poner más impuestos, actividades que no van a funcionar y que no van a generar impuestos y que la gente no va a pagar. Por eso hay más imaginación. Así como la única solución no puede ser encerrar, la única solución no puede ser poner impuestos. Al contrario, yo estoy a favor de eliminar los impuestos. Y una manera de bajar el impuesto es, si yo genero este bono y lo permito para cancelar impuestos, como es un bono generado sobre la base de deuda, que es una suerte como dinero, no digo ficticio, sino que es una generación de crédito, bueno, eso es una manera indirecta de bajar el impuesto. Porque yo no pago el impuesto porque no tengo nada, pero si mi deuda me sirve para hacer un apalancamiento de generar un bono que me permite pagar el impuesto, en realidad me estoy sacando los dos problemas encima. Yo, profe, no tengo, la verdad, una gran pregunta, pero creo que la habían hecho ahí. Iba a preguntar también esto de los impuestos, estoy totalmente de acuerdo y bueno, la verdad que también reconfortado de escucharlo. Quería preguntarle si el sector universitario, tanto desde todos puntos de vista, como mencionó Silvana ahí en una pregunta, el sector universitario ha sido convocado para rediscutir este tipo de cosas. Nada, olvídate, no existe. Pero el sector universitario, la universidad tiene una deuda, hoy tiene una deuda enorme con la sociedad. No digo la universidad de ustedes, pero por ejemplo lo que es la universidad mía, la Universidad Nacional, la Universidad de Buenos Aires, tiene una deuda enorme. Pero tiene una deuda con los estudiantes. Le rearmó el calendario y los mandó a marzo del año que viene. Le suspendió los cursos de invierno a personas y estudiantes, pero con el apoyo de la gente de ustedes, porque también la franja acá en derecho es muy fuerte y vota y tiene representación en el Consejo. Bueno, acá readecuaron el calendario. Yo soy consejero titular en la facultad. Yo me opuse totalmente a lo que han hecho. Yo dije, señores, no hay que readecuar el calendario, sigan con el calendario. Porque en realidad readecuaron el calendario para funcionar virtualmente cuando ya estaban funcionando virtualmente. ¿Por qué no seguimos funcionando virtualmente y no readecuamos nada? Le hicimos perder a la gente un bimestre, ahora le dieron cursos de invierno, no, ¿pero por qué no? No, bueno, porque estamos en otra cosa. No, señor. ¿Le preguntaron a los profesores? No. ¿Le preguntaron a los estudiantes? No. Entonces, un estudiante que le faltaba una sola materia para recibirse, se hubiera podido recibir el 30 de junio y lo estamos mandando al 21 de marzo, con suerte, porque le falta una materia. ¿Por qué no le dimos un curso de invierno intensivo con virtualidad? Si la virtualidad, una vez que yo generé el material y armo las aulas virtuales, puede ser asincrónico. Yo vengo proponiendo hace 4 años en mi facultad, y por supuesto me destrozaron el proyecto, a nadie le interesa. Hace 4 años yo vengo diciendo, señores, preparémonos para la virtualidad. Y entonces dije, hagamos que todos los estudiantes cursen, por lo menos, una tercera parte de cada materia virtualmente, mientras nos preparamos para una nueva virtualidad. Me sacaron corriendo, no hicieron nada. Bueno, cuando llegó la pandemia, el campus no aguantaba. Si hubiéramos trabajado 3, 4 años, hubiéramos tenido un campus aceitado, que es una maravilla, funcionando bien. Y entonces, ahora, igual los profesores se pusieron muchos al hombro. Esto se hizo con esfuerzo, no de las autoridades, que no se ocuparon de nada, sino que esto fue con el esfuerzo muy grande de los profesores y los estudiantes, que con una enorme madurez, bueno, se subieron al hombro lo que pudieron, qué sé yo, unos por Zoom, otros por Hangout, otros por Google Meet, otros hacían videos y los subieron a una nube, generaron grupos de WhatsApp y siguieron funcionando.
Y ahora vienen las autoridades, readecuan todo, corren todo. Bueno, lo que usted cursó no vale, lo tiene que cursar de vuelta. ¿De qué se trata? Acá la universidad tiene una deuda muy grande con la sociedad y la sociedad con la universidad, porque tampoco se ocupa, no le da presupuesto y tampoco los convoca. Así que hasta ahora no hemos recibido nada, ni sé tampoco si vamos a recibir alguna invitación. Pero fíjense lo importante que podría ser el pensamiento o generar una mirada sobre esto. Y aparte, hacer bonos. Pero si la Argentina tiene los mejores hacedores de bonos, llevamos años haciendo bonos que no pagamos y seguimos sin pagarlos. Somos unos genios con los bonos. ¿Por qué no llaman a la gente que hace bonos? Yo doy la idea, me dice, bueno, haga el bono usted. No, yo no sé hacer bonos. Pero acá tenemos enorme cantidad de gente que sabe hacer bonos. Con ley extranjera, sin ley extranjera, con ajuste, sin ajuste, canjeable, no canjeable, rescatable, no rescatable, con unanimidad para cambiar las condiciones, sin unanimidad para las condiciones, con mayorías comunes, con mayorías agravadas, con tribunales de Nueva York, con tribunales de Catamarca. Señores, de todo, tenemos en la capital, en las provincias, pero tenemos un talento enorme. Pongámoslo a trabajar en esto. Démosle la idea, señor, vengan, ustedes hagan el bono. Y si lo hacen, esto va a andar muy bien, pero bueno, difícil, difícil. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, salvo que tenga más preguntas. Acá hay una última pregunta, me dice Dale. Lucas. ¿El problema que tenemos en Argentina es algo político? Es todo, es político, es social, es económico, es cultural. Es muy difícil. Lo más difícil para nosotros es poder trabajar juntos para ponernos de acuerdo y salir adelante. Si miramos el momento actual de la política argentina, y vuelvo a repetir, no voy a hacer política ni fijar posición política porque no soy político, sino que soy nada más que un profesor universitario, pero fíjense qué dolor tan grande. Tenemos un país tan dividido, con tanta grieta, que están divididos no el gobierno y la oposición, sino que el gobierno está dividido y la oposición también está dividida. Ni siquiera en los dos lados de la grieta hay una unidad interna. Estamos todos divididos, todos quieren cosas distintas, nadie quiere ceder, nadie se anima a dar el brazo a torcer, y mientras nos hundimos, es un problema muy grave. Acá deberíamos decir, miren, peleemos no por lo que quiera, discutamos a muerte, pero tomemos 3, 4, 5 puntos, pongamos y hagamos esto. Hagámoslo. Yo tengo una experiencia tremenda, porque yo recorrí los países del este de Europa en el momento en que se hacía la incorporación del último bloque, donde venían Polonia, Hungría, a la Unión Europea. Y yo los recorrí en el momento que estaban preparándose para ese ingreso. Y era increíble porque, qué sé yo, usted llegaba a estos países y se encontraba que el Parlamento trabajaba día y noche. Usted iba a visitar el Parlamento como turista, le decían, no, mire, vamos a ver una parte del Parlamento, otra parte no, porque están todos trabajando día y noche porque se vence el plazo para entrar a la Unión Europea. Y entonces usted veía las estatuas de los conservadores, los comunistas, todos los que estaban peleados y no se hablaban, estaban trabajando para cambiar las leyes que la Unión Europea exigía se tenían que cambiar para ingresar a la Unión Europea. Tenían que cambiar la Constitución, tenían que cambiar las leyes comerciales, tenían que cambiar algunas leyes civiles, tenían que cambiar algunas leyes presupuestarias. Bueno, se mataban entre ellos, se decían de todo, se odiaban, pero trabajaban las 24 horas para terminar las leyes porque querían entrar. En lo único que estaban de acuerdo querían entrar a la Unión Europea y entraron. Y llegaron a tiempo. Sin hablarse, odiándose. Pero en eso, dice, no nos podemos quedar afuera, hay que entrar. Y entraron. Así que yo digo, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros? Qué sé yo, con la educación, con la economía, con una deuda, con una reconstrucción. Tomemos 4 cosas. Listo. En esto estamos de acuerdo, hagamos lo que tenemos que hacer y trabajemos todos y pongamos a los mejores. Pero no para que le busquen el error en el proyecto de ley, para que lo arreglen. Para que el proyecto de ley que manda el Poder Ejecutivo venga uno y le diga, che, mirá, puse mi equipo, esto no cierra. Agreguémosle esto, cambiemos lo otro. La moratoria impositiva que están discutiendo ahora.
Bueno, ¿quiere hacer una moratoria? Vamos para... Sí, vamos con la moratoria. Ahora pará, al que cumplió démosle un incentivo. Bueno, ¿cómo hacemos? Le damos plazo al que cumplió, le damos una bonificación, lo liberamos de una parte del anticipo de impuesto a las ganancias, le permito tomarse un crédito fiscal. ¿Qué es eso? Algo, todos trabajando. No, si vos propones esto, yo no te lo dejo pasar. Y si yo propongo esto, vos no me lo dejas pasar. Así no podemos salir. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, quería agradecerle. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Me encantó estar. Muchas gracias por la predisposición, por estar en la conferencia, por compartir con nosotros. También a la audiencia que estuvo participando muy activamente. Así que esperemos encontrarlo próximamente, ya sea por esta vía cuando quieran, y o voy a andar por allá. personalmente. Ojalá que sí. Sí, señor. Y bueno, le deseamos lo mejor. Recordamos que el video va a estar subido al canal de YouTube y va a estar en nuestra página. Y bueno, esperamos que todo esto se mejore, que todo salga bien. Cuídense mucho, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, un gran cariño para todos los estudiantes, graduados y profesionales que lo están viendo. Y bueno, les tomo la palabra que cuando podamos viajar, me doy una vuelta para allá, y no sé, nos comemos un cabrito, algo prepararán, Sí, me imagino. ya estoy debiendo varios. Bueno, Ya estamos debiendo varios. me parece muy bien. Pero mire que tengo buen diente, así que preparen abundante. Les mando un abrazo. Somos varios. Un cariño grande. Lo esperamos. Chao, hasta luego. Hasta pronto. Chao.